Bendecido día, hermanos, en este segundo domingo de Cuaresma. Escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias a Dios, estamos iniciando este segundo domingo de Cuaresma, tiempo de preparación a la Pascua. Hoy la palabra de Dios nos presenta cada año, sea en el ciclo A, B o C, lo que comúnmente llamamos la transfiguración de Jesús. El Evangelio de San Marcos dice 6 días después. 6 días después de que Cristo anuncia por primera vez, acepta en primer lugar que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, pero dice: es necesario que el Hijo del Hombre sufra, que padezca, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Entonces, después de ese primer anuncio, que seguramente los apóstoles no entendieron, y ahora también muchos de nosotros tal vez seguimos sin comprenderlo en su totalidad, pues Cristo quiere reavivar la fe y la esperanza de sus apóstoles, que muchos de ellos se escandalizaron, cuando Pedro le va a decir: no, Señor, eso no te puede pasar a ti, no lo vamos a permitir. Y cuando el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Entonces, para que de alguna manera recobren esa fe, esa esperanza en Cristo, aquí San Marcos se quiere ver el momento de gloria de Cristo como Hijo de Dios, pero también el momento de su pasión, como el siervo doliente, el siervo que viene a hacer la voluntad de Dios. Y así vemos como en este monte Cristo ante todo va a hacer oración, de acuerdo a la mentalidad de los judíos. Para encontrarse con Dios hay que subir al monte, así como lo hizo Moisés para recibir las tablas de la ley. Entonces Cristo y sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, van a hacer oración. Y es en ese ambiente de oración donde Cristo Jesús es transformado, transfigurado y deja ver, en pocas palabras, su gloria, su divinidad. Ningún poder humano podía hacer que sus ropas resplandecieran como la luz del sol. Y junto con Jesús aparecen 2 personajes de mucha autoridad que representan la ley y los profetas, Elías y Moisés, que de acuerdo también a la ley, para dar testimonio de algo, se tienen que presentar por lo menos 2 testigos. Estos 2 testigos, 2 personajes del Antiguo Testamento, vienen precisamente a testimoniar que Cristo realmente es el Hijo de Dios, que lo que Él viene a decir es verdad, que ya tanto la ley y los profetas han hablado de Él, de la misión que viene a realizar para salvarnos.
Y el otro signo que escuchamos también de manera especial es la nube. La nube que representa la presencia de Dios, sobre todo a lo largo del Antiguo Testamento, que guía a su pueblo en el Éxodo. La nube representa la presencia de Dios. Ahora dice, los cubrió una nube. Y de la nube salió una voz. Este es mi hijo predilecto. Se habla en la primera lectura del libro del Génesis, como Dios le dice a Abraham que le ofrezca a su hijo amado. En hebreo se dice Yahid, y este Yahid y tu hijo amado, en la traducción de los 70s le va a poner como agapetos, el hijo único, el hijo amado, el hijo predilecto. Entonces ahora Dios Padre, así como a Abraham le pide a su hijo predilecto que se lo sacrifique, en la época de Abraham, en el Antiguo Testamento, en muchas culturas, religiones, lo más común era ofrecer a los dioses al hijo primogénito, que seguramente Abraham, al escuchar esta petición de Dios, no le parecería nada extraño o extraordinario. Pero vemos que Dios tuvo compasión y no dejó que sacrificaran a Isaac. Pues ahora Jesús, que es el hijo predilecto, el hijo amado del Padre, Él es el que viene a dar la vida para salvarnos a nosotros. Y por lo tanto, el Padre Dios nuevamente habla. Esa voz la habíamos escuchado en el bautismo. Y en el bautismo habla y se dirige a Jesús. Este es mi Hijo en quien me complazco. Ahora el Padre dice, este es mi Hijo, escúchenlo. Y escuchar a Jesús supone seguir, obedecer su palabra. Porque Cristo vienen a dar testimonio, la ley y los profetas. Lo que Cristo nos enseña es verdadero. Él viene precisamente a salvarnos a todos. Así que hagámosle caso a Cristo Jesús. Creo que ese es el reto para todos nosotros cristianos. Jesús es el Hijo amado de Dios, el predilecto, el que da la vida por cada uno de nosotros, pero que a veces nosotros no queremos comprometernos, no queremos vivir como Él nos enseña. A veces consideramos a Jesús, sí, como un gran personaje, simplemente un ser humano extraordinario, pero a lo mejor no lo estamos contemplando como el Hijo de Dios, el Hijo amado del Padre, quien viene a salvarnos a todos. Así que, hermanos, en este tiempo de Cuaresma, sigamos meditando, interiorizando la palabra de Dios. Preguntémonos qué tanto estoy obedeciendo, siguiendo a Jesús para hacer realidad la salvación que Él me ofrece, que Él quiere para cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que comprometernos y decirle, sí Señor, sí quiero, sí acepto, ilumíname, ayúdame, quiero vivir y quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad. Hermanos, en este anuncio o en esta transfiguración de Jesús, se anuncia también la glorificación para cada uno de nosotros, si es que somos fieles al Señor, si hacemos su voluntad. Al final también nosotros seremos transfigurados o glorificados para participar de una vida de plenitud de eternidad. Hermanos, pues hagamos nuestro mejor esfuerzo por vivir como el Señor nos pide. Bendecido día, hermanos.